Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, el día viernes festejamos el cumpleaños de Nati y fue realmente un hermoso momento compartido como iglesia, como la iglesia de Dios. Hoy está en mi corazón el compartirles sobre la verdadera iglesia de Jesucristo. Deseo definir y dejar bien en claro que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es la relación espiritual de una familia donde la figura central es el Dios Todopoderoso Padre de todos nosotros, nuestro hermano mayor Jesucristo, y todos los hijos que fueron adoptados por Dios gracias a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Ellos fueron adoptados como hijos porque cada uno de nosotros confesó con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa acción de nuestra parte nos limpió de todo pecado y nos hace justos ante Dios. Quisiera que me acompañen, por favor, al primer registro bíblico que deseo compartir. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 4, y comenzando a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice así la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos recibimos lo mismo. Nadie puede o va a recibir más o menos, porque entonces Dios sería injusto y haría acepción de personas, lo cual Él no hace. Yo, tú, Él, recibimos el mismo Espíritu Santo que recibieron Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Mateo. La única diferencia es que ellos creían más que nosotros. Por esa razón, ellos vivían vidas de milagros, señales, prodigios y maravillas. Vidas poderosas, abundantes y victoriosas, las cuales nosotros podemos vivir también si nos animamos a creer literalmente lo que dice la palabra de Dios. Para llegar al mismo nivel que llegó la iglesia del primer siglo, debemos hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos. En primer lugar, las iglesias de esa época no eran tremendas construcciones donde concurrían miles de personas. Las iglesias de esa época eran en casas de familia. Eso les permitía conocer el corazón a cada uno de los integrantes de esa iglesia. Ellos podían conocer las necesidades y los deseos de esas personas y podían trabajar de corazón a corazón con esa persona. Observen este detalle. ¿Cuál era la iglesia de Jesucristo cuando Él estaba en la tierra? Eran sus 12 discípulos más su líder, que era Jesucristo. Es fácil y muy sencillo conocer el corazón de solo 12 personas, sus estados emocionales, sus necesidades, sus deseos, sus miedos, etcétera, etcétera. Es muy difícil entender cuando uno quiere coordinar una iglesia de 300, 400, 500 personas. Es imposible conocer sus necesidades y sus deseos. Es sencillo y práctico enseñar las Escrituras o cualquier tema solo a 12 personas. Eso fue la estructura básica de la iglesia del primer siglo. En nuestro ministerio intentamos imitar a la iglesia del primer siglo. Nuestra estructura básica es la misma. Un líder y un máximo de 12 personas creyentes, activas y comprometidas con Dios y con su palabra. Jesucristo, observen este detalle, movía multitudes, pero su iglesia,
Su lugar de reposo, de enseñanza, de comunión íntima, eran sus 12 discípulos. Y observen esta otra consideración muy importante. ¿A dónde estaban las multitudes cuando Jesucristo fue juzgado? ¿Cuando fue muerto y sepultado? ¿Quiénes estuvieron a su lado? Solo sus discípulos, menos Judas, que lo había traicionado. Por último, ¿a quiénes se les apareció cuando resucitó? ¿Se van dando cuenta cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Veamos algunos versículos que nos va a dar un mayor entendimiento sobre lo que yo deseo transmitirles. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 16, y en el versículo 5 dice así la palabra de Dios: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios 10, por favor, versículo 32. La exhortación de Dios: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como ustedes saben, es como hoy Dios clasifica a la humanidad. Hoy, en esta administración, Dios clasifica a la humanidad en estos 3 grandes grupos: o eres judío, o eres gentil, o perteneces a la iglesia de Dios, porque has renacido del Espíritu de Dios y has sido adoptado como hijo de Dios. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacía esas iglesias? ¿Y cómo funcionaban en esas casas de familia? Su estructura es de lo más simple. Ellos, en primer lugar, estudiaban la palabra de Dios correctamente dividida. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17, y en el versículo 11 leemos: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta? Es lo que hacemos nosotros todos los domingos, es lo que yo siempre trato de transmitirle a través de mis enseñanzas, a través de mis videos, que ustedes conozcan todo lo que Dios en Cristo hizo, para que ustedes puedan también acceder a todos los mismos beneficios que accedieron todos los que integraron la iglesia del primer siglo. En segundo lugar, ellos oraban por las necesidades y deseos de cada uno de sus integrantes. Y la otra cosa que hacían, ellos predicaban la palabra de Dios para que más personas fueran salvas, para que más personas tuviesen acceso a este conocimiento de lo que Dios hizo en Cristo Jesús para toda la humanidad. Vamos a ver algunos de estos contextos que hablan de estas 3 cosas que hacía la iglesia del primer siglo. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, en el capítulo 2, y comenzando a leer desde el versículo 42 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios correctamente dividida, enseñándoles que Jesús era el Mesías y todo lo que eso significaba. Sigo leyendo. En la comunión unos con otros. Esa común unión es la común unión que nos hace a los creyentes, que todos tenemos el mismo espíritu, la misma fe, el mismo bautismo. En el partimiento del pan, que significa compartir las festividades, los cumpleaños, el fin de año o lo que sea que nosotros nos reunamos para festejar. ¿Con qué? Con orden y con decencia como cristianos, y también en las oraciones, como muchas veces hacemos nosotros cuando oramos por alguno de nuestros hermanos que necesitan oración.
Versículo 43, dice la palabra de Dios que sobrevino temor, respeto a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Fíjense el corazón de esa iglesia del primer siglo, cómo fueron entrenadas y ellos aceptaron el tema de que tenían que compartir con la iglesia para que todos tuviesen todo lo suficiente. Lo que nosotros hoy hablamos del diezmo, del compartir abundante. Ellos en ese momento, por razones muy especiales que había surgido en la persecución, habían sido despojados de sus bienes. Entonces muchos cristianos se habían quedado sin nada. Fíjense lo que hacían estas personas, estos creyentes que estaban totalmente comprometidos con Dios y con su palabra y con la doctrina de los apóstoles. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. Hago una aclaración para que esto no se use a confusión y se entienda mal. Dice, y vendían sus propiedades, o sea, ellos no se quedaban sin nada, sino que tenían muchas propiedades y algunas propiedades que tenían de más, digamos así, lo vendían y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? Eso es compartir de tu abundancia. Nadie te pide que te quedes sin nada, sino que Dios te pide que compartas de tu abundancia. Te sobran 1000, compartí 1000. Te sobran 100, compartí 100. Nadie te pide que te quedes sin nada. Eso es una mentira del diablo. Versículo 46. Y perseverando unánimes. La palabra unánime significa en unidad de propósito cada día en el templo, porque todavía ellos recurrían al templo conforme había sido dado en el Antiguo Testamento, porque todavía la revelación acerca de los gentiles todavía no había sido dada a Pablo, así que ellos creían que la salvación era únicamente para los judíos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros el viernes? ¿No hicimos eso? ¿No compartimos de un sándwich, de una gaseosa, de una torta para festejar el cumpleaños de Nati? Con alegría, con sencillez de corazón, así tenemos que vivir. Versículo 7. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leer la palabra de Dios, estudiarla, tenerla en nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, comenzando a leer desde el versículo 6 en adelante. Fíjense lo que hacía Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿crees en los milagros? ¿Crees en el don de Espíritu Santo que nos fue dado? ¿Crees que tú eres capaz de orar por las personas y que las personas se sanen, que las personas reciban un milagro? Claro que sí. Porque Dios no hace acepción de personas, Dios hace acepción de condiciones. Si tú crees la palabra de Dios y actúas conforme a la palabra de Dios, señales, prodigios y maravillas van a empezar a ocurrir en tu vida. Porque es la promesa de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no te puede haber dado a Pedro más de lo que te dio a vos o más de lo que me dio a mí. Hemos recibido el mismo Espíritu Santo que recibió Pedro. Vuelvo a insistir, la única diferencia entre tú y Pedro, es cómo creemos. ¿Creemos lo que la palabra de Dios dice? ¿Creemos de que somos capaces de orar por los enfermos y que las personas sanen? Yo lo creo, yo lo confieso. Hechos, capítulo 3, versículo 11. Fíjense lo que ocurrió después de este milagro de sanidad. Lo mismo pasaría hoy en día en nuestras ciudades. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado,
todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y entonces Pedro, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Qué hizo Pedro? Pedro aprovechó ese momento ¿para qué? Para predicar la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cada oportunidad que se nos presente en la vida tiene que ser para que nosotros compartamos la palabra de Dios con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con cada persona que se acerque a nosotros. Porque muchas personas hoy están sin Dios y sin esperanza. En cambio, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos. Compartamos esa misma oportunidad que hemos recibido con otras personas y cumplamos el ministerio que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Después les exhorto a que lean todo este contexto. Es maravilloso porque se crea un alboroto, vienen los principales sacerdotes, los empiezan a preguntar que con qué autoridad hacen esas cosas. Fíjense, pasan un montón de cosas, los amenazan inclusive. Pasemos por favor al versículo 19. Dice en esa exhortación que hace Pedro: así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente con Dios y con Jesús nosotros podemos tener tiempos de refrigerio. No hay otra posibilidad. Es con Dios y con Jesucristo. No hay otra opción. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Leer todos estos contextos a mí me maravilla, porque con qué simplicidad, con qué sencillez, simplemente Pedro expone a todo el pueblo, diciendo: muchachos, esto que ustedes vieron no fue por obra nuestra, fue por la obra de Dios y la obra redentora que hizo Jesucristo. Hoy esta persona está sana delante de vuestra presencia porque Jesucristo la sanó. Ese Jesucristo que ustedes negaron, ese Jesucristo que ustedes no creían que era el Mesías, bueno, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. ¿Se dan cuenta? La oportunidad que se le presentaba a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos los discípulos, ellos inmediatamente predicaban la palabra. Porque solo la palabra de Dios te hace libre, realmente libre. Pasemos por favor al capítulo 4, en el versículo 23, después que pasan todas estas cosas que yo les comento y les exhorto a que lean todo este contexto. En el versículo 23 dice: y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hagan una sola cosa: hablen tu palabra. Solamente la palabra de Dios es la que hace los milagros. La palabra de Dios es la que libera. La palabra de Dios es la que te da sabiduría. La palabra de Dios es la que da y produce resultados. Versículo 30. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, chicos? Fíjense qué sencillo que es la iglesia, la verdadera iglesia de Dios. Simplemente es leer la palabra, estudiarla e imitar lo que hicieron la iglesia o los que integraron la iglesia del primer siglo. Esa es mi exhortación, ese es mi trabajo, ese es mi deseo, ese es mi anhelo, que cada uno de nosotros seamos Pablo, Pedro, Juan, Esteban, Felipe, que cada uno de nosotros se convierta en verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es lo que yo le estaba compartiendo. Ellos habían aprendido el principio espiritual de dar para recibir. Cuanto más damos, más vamos a recibir. Cuanto menos demos, menos vamos a recibir. Si el sembrador no sembrara semillas, él jamás podría cosechar. Es una ley, chicos, es una ley. Y no solamente estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de dar tu tiempo, de dar tu capacidad, de dar tus talentos para el servicio de Dios, para el servicio de lo que Dios te encomendó, porque Dios nos encomendó a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios al mundo para que todos o la mayoría de las personas sean salvas. Quiero leer el versículo 26, que es muy interesante. El versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto aparentemente suena como una contradicción, ¿no es cierto? Porque yo les dije que las personas no es que se quedaban sin nada, sino que compartían de lo que les sobraba. Si tenían varias heredades, ¿para qué tener varias heredades? Vendían una y esa heredad la ponían a los pies de los apóstoles para que sus hermanos en Cristo no padeciesen necesidad. Ahora bien, ¿qué pasó con José? Porque acá la palabra de Dios dice que tenía una heredad y la vendió. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios te enseña, él era levita. Y los levitas, por la ley de Moisés, no podían tener heredades. Porque Dios les había dicho que los levitas, la heredad de los levitas, era Jehová. Por lo tanto, este José, en cierta manera, había pecado contra Jehová, porque él en su humanidad, en su miseria humana, se compró una heredad y se aseguró una heredad, a pesar de que él era levita. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos enseña, nos da sabiduría, nos muestra con claridad cómo funciona y cómo funcionaba la iglesia del primer siglo? Entonces José, al recibir a Jesucristo y al darse cuenta que él había pecado contra Jehová, ¿qué hizo? No, yo soy levita, yo nunca podía haber tenido una heredad. Entonces, ¿qué hace? Va y la vende y vuelve a estar en comunión con Dios. Si bien es cierto que ya había comenzado otra administración y que él ya estaba por encima de la ley, pero aún así de que él ya estaba por encima de la ley porque ya no estaba viviendo bajo la ley, él en su corazón dijo, no, yo pequé contra Jehová, me arrepiento de mi pecado y la prueba de mi arrepentimiento es que yo vendo mi heredad y me quedo sin nada. Es maravillosa la palabra de Dios, realmente
A mí me llena de gozo y de satisfacción poder compartirle la palabra de Dios y poder transmitirle todo lo que Dios me ha enseñado a mí en todos estos años. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 28, acerca de una amenaza que le hicieron los que eran líderes de la iglesia de ese tiempo, los culpables de la muerte de Jesucristo, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora, dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Maravilloso, ¿no? Unas pocas personas habían llenado la doctrina de Jesucristo en todo Jerusalén. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Encima se mandan aparte. Ellos fueron los culpables de que Jesucristo muriera y encima dice: ¿y me queréis acusar de que culpa nuestra? Ese hombre murió. Y en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Qué valor, ¿no? Hay que tener valor para decirle a alguien que tiene poder: ustedes lo mataron, ustedes lo colgaron en un madero. Versículo 31. A este que ustedes lo mataron, que ustedes no creyeron, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, ese mismo Espíritu Santo que recibió Pedro y que recibieron los apóstoles es el mismo que tenemos nosotros. ¿Cuándo vamos a creer igual como creyeron ellos para que nuestras vidas brillen como la palabra de Dios dice que está disponible, que podemos brillar? Hechos, capítulo 6, versículo 8. ¿Y Esteban? ¿Esteban era apóstol? No. Esteban era un simple diácono que había sido elegido para servir las mesas. Sin embargo, tenía el mismo don que tenía Pedro, que era apóstol. Porque una cosa son los ministerios, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros, y otra cosa es el don de Espíritu Santo. Todos recibimos el mismo don. Ahora, es muy posible que algunas personas reciban el ministerio de apóstol, otros reciban el ministerio de maestro, otros reciban el ministerio de evangelistas, pero todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y en el versículo 8 dice: y Esteban, que no era apóstol, que ni siquiera tenía un ministerio, era una persona que había sido designada para servir a las mesas, creyó, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Te pregunto, ¿eres menos que Esteban? Yo te aseguro que yo me siento igual que Esteban. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando, ¿qué dice la palabra de Dios? Casa por casa. ¿Por qué iba casa por casa? Porque las iglesias estaban en las casas de familia. Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Dios. Este día viernes que pasó ha sido de gran gozo para mí, sin duda que fue de gran gozo para Nati, que recibió el amor fraternal de todos sus hermanos, incluyendo de personas que ni siquiera la conocen, como el caso de Elvis, que le mandó un hermoso video desde Honduras. ¿Por qué? Porque hay una común unión entre Elvis, que vive en Honduras, y Nati, que vive en La Rioja. Y la común unión es que tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo hermano mayor y tenemos el mismo Espíritu con el cual hemos sido
bautizados, sellados, grabados. Que esto que vivimos el día viernes no se pierda, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros tenga su propia iglesia, donde cada uno de ustedes se convierta en un Esteban, en un Pablo, en un Pedro, en un Mateo, en líderes, coordinando a 12 personas y después duplicar esa iglesia para que haya cientos y cientos de iglesias lideradas y 12 personas en cada iglesia. ¿Para qué? Para que podamos conocer los corazones, para que podamos conocer el estado emocional de las personas, para que podamos saber qué es lo que le está pasando a esa persona. Es la única manera que nosotros podemos conocer el corazón de las personas cuando somos poquitos, cuando estamos todos reunidos en familia. Que esta enseñanza sea de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí, el poder transmitirle, aunque sea una partecita de todo lo que enseña el libro de Hechos. Está en mi corazón el preparar un seminario exclusivamente del libro de Hechos. Ojalá que Dios me dé el tiempo para yo prepararlo quizás antes de fin de año y poder transmitírselo a todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.